Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes. Y también que el Ruach, el espíritu de la profecía, el espíritu del Elohim de Israel, esté con todos nosotros, guiándonos en entender las escrituras. Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Profecías al Día. Vamos a continuar con el libro de Nahum. Tuvimos una presentación anterior del capítulo 1, donde se describe la ira del Elohim de Israel contra Nínive. Hemos aplicado esta profecía, ya que no hay nada nuevo bajo el cielo, sino todas las cosas que pasaron volverán a suceder, porque el espíritu de las personas y las actitudes de ciertas personas, de ciertas naciones, no cambian. Por lo tanto, aplicamos esta misma profecía al Imperio Romano Católico y así hemos presentado la ira del Elohim de Israel contra Nínive, es decir, contra Roma Imperial Católica, contra el Imperio Católico. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2, donde se describe o se inicia la descripción de la destrucción de Nínive. ¿Vale? En el primer capítulo vemos cómo se lanza una profecía de lo que está por venir, y en el capítulo 2 y 3, vamos a ver más adelante, se nos da ciertas descripciones. ¿Qué propósito tienen esa referencia? Para que a medida que nosotros los investigamos, los corroboramos y lo observamos, es decir, comparamos lo que las escrituras dicen con lo que sucede, podamos localizar los eventos con precisión y tener fe en los hechos que las escrituras se cumple, que el Elohim es fiel haciendo justicia a su pueblo. ¿Vale? Porque no por nada Elohim tiene un juicio contra Nínive, contra Roma, sino porque tanto como como Nínive, Roma también fue un enemigo del pueblo de Israel durante generaciones enteras. Así que hoy vamos a ver una profecía sobre la destrucción, ciertos detalles sobre la destrucción del Imperio Romano Católico. Quizás para alguna persona eso puede parecer raro dentro de la situación, el contexto en cual vivimos, este tiempo de tolerancia, de ecumenismo, de paz entre las religiones, pero independiente de lo que el hombre desea y las alianzas que tratan de hacer para que estén en paz y en bienestar con todos los demás, el Padre de Israel tiene un tiempo asignado para vengar, ¿vale? Para vengar, es bien dicho, el mal que se hizo a su pueblo, ¿vale? Porque es normal, la justicia así lo reclama. Recordamos que desde Génesis la sangre del Abel está clamando a Elohim para justicia, ¿no? Para justicia frente a lo que hizo su hermano. También en Apocalipsis se describe una cierta cantidad de personas que en alegoría se presenta de esta forma, como que la sangre de ellos está clamando a Elohim por justicia. Queda hechos registrados en los libros, en los anales del cielo, casos que tienen que ser solucionados, como vemos en muchas películas de policía, aunque se hace justicia después de mucho tiempo, desde un tal asesinato, ¿no? Asesinato, por ejemplo, la justicia se hace, ¿no? A veces en las películas de policía la justicia se logra hacer, pero en el caso de Elohim de Israel, Él es un juez justo y siempre va a hacer justicia porque Él es justo. Su propio carácter así lo reclama. Este capítulo 2 del libro de Nahum, predice los hechos históricos que pasaron, de hecho, por el año 612 antes de era nuestra, antes de era común. Fue entonces por 600, alrededor del año 600, cuando la coalición de los ejércitos babilónicos junto a los ejércitos medos saquearon el impenetrable Nínive. ¿Vale? Nínive fue un enemigo del pueblo de Israel. Elohim viviente le dio al pueblo de Nínive una oportunidad de arrepentirse, lo que aceptaron después de escuchar el testimonio de Jonás, la profecía de Jonás. Pueden ver el libro de Jonás, donde sucedieron estos eventos, ¿no? Y Nínive se arrepintió por un cierto tiempo, pero volviendo
volvieron rápido a su estilo de vida anterior pecador y las consecuencias los estaban destruyendo. Nínive fue usado, Asiria, bueno, que tenía la capital en Nínive, fue usado como un instrumento de juicio contra el pueblo de Israel. El pueblo del norte, el reino del norte, que apartándose de la casa de Judá, separándose, pues se rigieron otras deidades, un becerro en Dan, otro en Samaria, establecieron su propio culto de fiestas, su propio sistema levítico sacerdotal, y por lo tanto inventaron una nueva forma de culto apartándose de Elohim, pero enseñando al pueblo que así adoran al Elohim de Israel, al mismo Elohim, cosa que es idolatría y es abominable, es adulterio espiritual, que con el tiempo no quedó sin castigo. Por lo tanto, el mismo imperio asirio fue usado como instrumento de juicio contra el reino del norte. El imperio asirio saqueó y aplastó el reino del norte y deportó a su pueblo por el año 722 antes de era común. Pueden leer en el Segunda de Reyes, capítulo 17, y el capítulo 18 también, ¿no? Donde se menciona la caída de Samaria y cómo este emperador de Asiria pues llevaron el reino del norte cautivo, lo exilió en otras tierras y a los ciudadanos de aquellas otras tierras los transmutó en las tierras ocupadas por los hebreos, que más tarde se convirtieron en lo que aparece en Brit Hadashah como los samaritanos. ¿Vale? Asiria también atacó el reino del sur, que en nuestra Biblia, en este capítulo, es llamado la casa de Jacob, ¿no? Nombrada así. Atacaron los dos, pero en general conquistó el reino del norte. Ahora, a su debido tiempo, el reino de Asiria fue juzgado porque el reino de Asiria, aunque fue instrumento de juicio en las manos del Elohim de Israel contra su pueblo, ellos, como todos los demás, aprovecharon la desgracia y el castigo del pueblo de hebreo y se apoderaron de ellos, castigándolos, matándolos, desposeyéndolos, es decir, los trataron mal. Luego, para hacer justicia contra el justiciero, Elohim de Israel, pues usó el mismo imperio de Babilonia junto a sus aliados de Medos en aquel momento. Lo que sucedió que el imperio babilónico, una vez que destruyó Nínive, un poquito años más tarde, también vino y destruyó el reino del norte, llevando en exilio el reino del sur, la casa de Judá, y aquí donde tenemos la profecía de los 70 años, donde el reino de Judá estuvieron cautivos en Babilonia. A Babilonia también se le dio tiempo para arrepentirse y parece que Nabucodonosor aprovechó la lección, la corrección y parece que murió confiando, con fe en el Elohim de Israel. Pero sus sucesores no igual tuvieron el mismo miedo, el mismo respeto para el Elohim de Israel y por lo tanto el juicio vino sobre los que juzgaron y fueron instrumentos de juicio en la mano del Elohim de Israel contra la casa de Judá en este caso. Y así se levantó el imperio medo-persa, ¿no? Que vino y conquistó Babilonia, destruyendo Babilonia. Y a su vez el reino del norte, este reino de Medo-Persa, también fue conquistado por los griegos. Y los griegos a su vez también fueron enemigos de Israel. Así llegaron en el día de Antíoco Epifanes, una descendencia del linaje de Grecia, de este imperio griego, hicieron daño al pueblo de Israel y por la guerra de los macabeos se libraron de su yugo, para que a su vez el imperio romano, ¿no?, llegue su turno, domine sobre Grecia, sobre todo el imperio griego y también sobre Israel, y a su vez este imperio, siendo enemigo de Israel y justiciero en los días después de Yeshua, fueron la unidad de destrucción
¿no? La herramienta de destrucción del templo, del templo en la tierra de Judá, y este mismo imperio se convirtió, o parte de él se convirtió en lo que hoy conocemos como la Iglesia Romano-Católica. En nuestros audios, en nuestros PDFs, también tenemos cierta historia sobre los orígenes paganos del cristianismo y cómo se apoderaron de nuestras escrituras y cómo pretendieron, ¿no? A través de la dogma del reemplazo, pretender ser el Israel espiritual. Bueno, ahí les hice un poquito una sucesión de eventos para que entiendan por qué razón en Apocalipsis 13, si ustedes observan, ven las 4 bestias que los menciona Daniel, en este caso el imperio de Babilonia, de Grecia, de Medo-Persia, Grecia y Roma sigue siendo activos, aunque fueron destruidos en su tiempo, pero aparece fusionado en una bestia feroz. ¿Vale? Apocalipsis capítulo 3. Es una introducción donde se revela que la identidad o el espíritu de estas bestias enemigas de Israel perduraron, ¿vale? Nunca desaparecieron. Los imperios sí cesaron de existir, pero el espíritu siguió vigente, siguió activo. Así llegamos hasta nuestra fecha. Hay un punto en que tanto personas como ciudades y naciones no pueden volver atrás. Asiria traspasó este punto y el imperio cristiano católico también, ¿vale? Siempre hay que tenerlo por comparación. Siempre que hablamos de Asiria, de Nínive, vamos a indicar con el dedo hacia la iglesia romano-católica porque el imperio cristiano siguió el mismo patrón como este imperio asirio. Tuvo su tiempo de arrepentimiento, no aprovecharon. Tenemos otro buen PDF que se le recomiendo a todos, la historia de Ruth, Noemí y Orfa, ¿no? Las dos moabitas. Una volvió con la casa de Judá, es decir, volvió con Noemí, se convirtió, es un símbolo para Efraín, el reino del norte, la Ruth, y la otra moabita que es Orfa, pues no aprovechó esta invitación, por lo tanto, como su alma y con su espíritu, pues volvió con su ser ajena del pueblo de Israel, volvió con sus deidades, buscando a su esposo, a su deidad dentro de su propia tierra. Es lo que hace el cristianismo, por eso el culto es un imperio independiente de cuántas iglesias, divisiones, sectas, grupos, congregaciones hay dentro de ellas, ¿vale? El imperio cristiano está dividido en las iglesias tradicionales, que es la iglesia romano-católica y la iglesia ortodoxa. Y también desde aquí tienen los protestantes que protestaron contra su madre y así se convirtieron en iglesias como la la iglesia luterana, metodista, calvinista, anabaptista, algunas iglesias que hoy ya no tienen, siguen todavía activas con muy pocos seguidores. A su vez, los protestantes siguieron la protesta y se convirtieron en la tercera rama del cristianismo, que son los neoprotestantes. Aquí los bautistas, pentecostales, cristianos evangélicos, adventistas y bueno, muchas otras derivaciones como testigos de Jehová y los mormones y otros creyentes, todos que pertenecen al cristianismo. Dentro del cristianismo hay oficialmente reconocidos a lo largo del tiempo un número de 33.000 grupos, organizaciones que profesan su fe en el dicho Cristo. Bueno, como les decía, hay naciones, ciudades, personas, y como Asiria también el imperio cristiano, que no aprovechan las ocasiones cuando reciben advertencia para cambiar el rumbo de su destino. Como Nínive tenía una cuenta pendiente, hay una cuenta pendiente que el Elohim de Israel tiene para con todos los enemigos de Israel. Hoy lanzamos este aviso para todos cuantos pertenecen a este imperio cristiano, que se vuelvan de su camino idólatra como del estilo de vida anti-Torah, aunque pretenden amar la Biblia y están con la Biblia hebrea en sus manos, ellos actúan contra las leyes de la Torah, y que les aconsejamos que busque al Redentor de los hebreos con humildad, que pida misericordia al Elohim de Israel,
para no sufrir por las consecuencias de los hechos de sus antepasados, cuando el Elohim de Israel, el defensor del pueblo de Israel, se levantará para impartir la justicia. Dará a cada uno según los hechos, ¿verdad? Conocemos la cita, lo que dijo Yeshua en Brit Hadashah y mencionó también en Apocalipsis. Cada uno recibirá conforme a lo que hizo en el momento en cual estamos, y estamos ante un tiempo de justicia. No es el tiempo del fin de los 1000 años de Apocalipsis 20, donde cada uno será juzgado conforme a los hechos. Esto ya serán para los muertos de aquella generación. No, nosotros tenemos un juicio pendiente para nuestro tiempo. En el pasado hubieron varios lugares, varios momentos de fin de los días y varios momentos de juicio. No, también. Así que es un deber, ¿vale? Porque no queremos la perdición ni la destrucción de nadie. Por eso advertimos en esta ocasión tanto a la descendencia del pueblo de Israel que salga del medio de ellas, de todas las congregaciones, iglesia, ministerio, cultos, religiones que hay por el mundo, no solamente del cristianismo, porque si no, según dice en Apocalipsis 18:4, sufrirán las consecuencias de las plagas del juicio que vendrán sobre ellos, ¿vale? Por una necesidad obvia. Debemos advertir a todos los cristianos, y no solo, para que se arrepientan mientras aún hay tiempo. Mientras aún no empieza el día de juicio. Estamos a tiempo todavía para entrar, para recuperar, para enmendar nuestro camino. Bueno, como de costumbre vamos a seguir la lectura del libro de Nahum, verso por verso, tratando de explicar algunas cosas relevantes. Habrá más detalles en la tercera parte, en el tercer capítulo, pero aquí vamos a juntar algunos versos para no pasar desapercibido, ¿no? por este capítulo. Nahum capítulo 2, verso 1. He aquí, por los montes los pies del mensajero de buenas nuevas, el que anuncia la paz. Esta cita en realidad en otras ediciones está puesta como último verso en el capítulo 1, aparece como verso 14, si no me equivoco, voy a comprobar, como verso 15, ¿no? Como está por ejemplo en la versión internacional nazarena, el verso 1 del capítulo 2 aparece como verso 15 en el capítulo 1, ¿vale? No recuerdo si lo hemos mencionado en la parte primera, pero bueno, aquí lo hacemos de memoria de él, ¿no? Porque hay unas buenas nuevas para el pueblo de Israel, hay una justicia que Elohim no pasará por alto, no la olvidará. Dice en Malaquías 3 y 4 en especial, que vamos a bailar sobre la ceniza de los enemigos de nuestra fe, de nuestro pueblo, en contra, que son anti-Mashiach, no porque es indicado que nuestra alma se llene de este odio contra nuestros enemigos, sino porque la justicia está pendiente, ¿vale? Tener deseo por la justicia no es tener un mal corazón, sino porque reclamamos lo que es nuestro. Nuestros derechos están infringidos, nosotros no queremos mal a nadie, pero todos los demás está tratando de hacer mal al pueblo de Israel desde siempre. ¿Por qué? Porque uno sirve al Elohim de Israel, otro sirve al Elohim de este mundo, y el Elohim de este mundo siempre ha sido enemigo de los que han servido al pueblo de Israel. Vean Apocalipsis capítulo 12, el odio del dragón, del Hasatán, en contra de la descendencia de los que guardan la Torá, que guardan las 10 palabras de la alianza, tienen su poder, han entrado a la alianza, guardan la alianza y por lo tanto tienen el don de la profecía, tienen el espíritu de Yeshua. Siempre ha tenido odio. Así que en estas ocasiones este capítulo nos presenta una vez más que hay buenas nuevas, hay bendiciones para los que son mensajeros y bendiciones para el pueblo a través de los que traen la buena nueva. Porque anunciamos que la paz, aunque juicio contra ellos, contra el Imperio Romano Católico, hay paz para el pueblo de Israel. Celebra tus fiestas, Judá, cumple con tus votos, porque no volverá a pasar por ti. Belial ha sido extirpado totalmente, ¿vale? Tengan en cuenta
Eso para Elohim es un hecho, vimos en la vez pasada, que Elohim no destruirá dos veces, ¿no? Es decir, cuando manda su juicio ya no quedará más para juzgar una segunda vez, sino que será completo. Ha sido extirpado totalmente tu enemigo. Por lo tanto, como en tiempo de dificultad, de problemas, a veces hacemos votos, decimos, oh, como dijo Jacob. Jacob, cuando huyó de su hermano Esaú, hizo una promesa a Elohim: si tú me traerás sano y salvo de vuelta, ¿no? Tú serás mi Elohim. Hizo un voto, un compromiso con Elohim. Así muchas veces, pues nosotros en tiempo de aflicción hacemos votos, y una de las leyes de la Torah es que nosotros, cuando hacemos un voto, una promesa, un juramento a Elohim, tenemos que ser fiel a él, que nos comprometemos. Y claro, cuando nosotros hemos pasado, como en el tiempo pasado, el pueblo pasó por momentos difíciles y nosotros pasamos por momentos difíciles, hacemos promesa a Elohim, porque si nos va a rescatar, nos va a bendecir para que podamos salir adelante, pues nosotros nos comprometemos para guardar, para no comer más cerdo, por ejemplo. No, doy un ejemplo. Nunca más voy a transgredir más el Shabbat. Para algunos que tienen problema y debilidad en ese sentido. Cumpla tu voto, nunca más, ¿no? Tu enemigo será extirpado totalmente, no volverá a pasar por ti más. Belial, es decir, en este caso el ejército del enemigo, la influencia de Nínive precisamente, ahora nos referimos a la influencia del Imperio Romano Católico, nunca más tendrá éxito sobre ti. A lo largo de la historia, en 2000 años de dominio, de autoridad, bueno, precisamente fueron 1200 años que se le concedió a Roma tener dominio completo, ¿vale? Y a lo largo de todo este tiempo hicieron mucho daño al pueblo de Israel. Poco es conocido en ese sentido, pero las historias cuentan las hazañas, lo que hicieron este pueblo. Nahum capítulo 2, verso 2. Sube un destructor contra ti, ¿vale? Acaba con la promesa, la esperanza para Israel, y ya se dirige hacia Roma, ¿vale? Vamos a nombrarlo así directamente. Sube un destructor contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, cínete los lomos, refuerza bien tu fuerza. No, son consejos que se le da, bueno, son retóricos, porque el verso anterior no dice claramente serás extirpado totalmente. Vimos en el capítulo anterior que el Elohim le mandará este golpe. No es un juicio que viene por azar, aquí por casualidad. Una nación se levanta para hacer mal a Roma, como en este caso a Nínive, sino que Elohim mandará juicio destructor, un golpe para siempre, nunca más se levantará. Así que se le dice en esta forma: prepárate de guerra, ¿no? Afina tus armas, prepara tus guerreros, vela sobre tus fortalezas, aunque se lo use de una forma retórica, porque no tiene posibilidad alguna, ¿no?, de defenderse. Verso 3, pues Adonai restablece la viña de Jacob. ¿Por qué destruye? Porque hay buenas nuevas, porque el enemigo será destruido. ¿Qué se le dice a Roma? Subirá un destructor contra ti. ¿Qué? ¿Por qué razón? Porque estamos en el momento cuando es el tiempo de la restauración de la viña, es decir, de la identidad del pueblo hebreo. Recordamos que leemos palabras típicas del mensaje del lenguaje hebreo, que es muy alegórico. La viña es un símbolo del pueblo de Israel. Adonai, el Elohim de Israel, quien será, quien fue y quien es, restablece, es el momento, y es lo que vemos en Profecías al Día. En otros capítulos hemos presentado que estamos justamente al final de los 6000 años, ¿no? Vimos en esta serie sobre Génesis 1.1 que hay 6000 años dadas para hasta un cierto cambio de milenio, cuando entrará en vigor el cese de la actividad del hombre, la actividad de esclavitud. Es el cambio del año jubileo, donde entrará en acción la libertad, y por lo tanto se dará el shalom, lo que dice verso 1 en Nahum capítulo 2. El que anuncia la paz, es decir, el shalom. Sobre los montes, ¿quién se levantan? Los centinelas en el monte de Efraín levantan bandera. Vimos en Isaías capítulo 30, si no me equivoco, el primer tema de nuestra serie, Profecías al Día,
Sobre los montes de Efraín se levantan las centinelas, levantando bandera para que el pueblo dispersado, exiliado, puedan encontrar el camino de regreso, ¿vale? La señal del momento de la restauración. Así que a esta Nínive se le dice, subirá un destructor contra ti, porque es momento cuando se restablece la línea, la identidad de Israel. Devastadores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos, ¿no? Quitaron, ya conocemos la historia, lo que sucedió con los pueblos de Israel, y llegaron los enemigos que fueron usados enviados por Elohim al mismo tiempo para que destruyan al pueblo de Israel, pero ellos mismos serán destruidos a su vez. Esos enemigos habían destruido las raíces del pueblo hebreo, la viña de Elohim, y es el momento que Elohim restaure por su nombre, por su misericordia, por las promesas a David, por la promesa a Jacob, a Abraham, Isaac, el pueblo de Israel, ¿vale? Verso 4. El escudo de sus bravos es rojo, valientes, vestidos de escarlata. Bueno, creo que todos conocemos muy bien la vestidura de todos los cardinales, de los sacerdotes, de los curas imperiales católicos de los tiempos antiguos, especialmente en las películas antiguas ya muy bien se presentan típica color de escarlatas y vestidos rojo púrpura. Con fuego de hierros brillan los carros, el día que los preparan, y son impacientes los jinetes. Tuvieron momentos en la historia, obviamente hay una sucesión de un juicio pendiente, pero se menciona ciertos detalles del contexto de la situación. Por lo tanto, nosotros vemos un poquito el contexto buscando en paralelo lo que sucedió dentro de la historia de la Iglesia romano-católica, ¿vale? Y vemos la misma actitud, el mismo estilo de ansia, vamos a ver un poquito más tarde, que de cómo eran los ninivenses, así eran los soldados, los ejércitos enviados por Roma, los cruciados, ¿no? Conocen también su escudo, pues estaban con la cruz roja yendo en el nombre de su Dios, en el nombre de dicho Mesías Salvador, pues conquistando las otras naciones. Conquistaron también Jerusalén, las guerras en las cruzadas. Todos enviados por la Iglesia romano-católica en su nombre, porque todos los que iban matando moros o cristianos o judíos incluso, o todos los que estaban en contra de ellos, los bárbaros también, recibían indulgencia, ¿no? Se le daban perdón, cuantas más mataban, más personas mataban, más indulgencia recibían. Pues ese espíritu que tenían el Imperio Católico en sus días anteriores, el mismo lo tienen hoy el Daesh, el Estado Islámico, que está matándolo de la misma manera a cristianos, ¿no? Vimos en Sri Lanka, en la presentación anterior, pues justo en el día cuando yo hice el primer capítulo de Nahum, por la mañana 350 cristianos fueron muertos en 3 hoteles y 4 iglesias, si recuerdo bien la fecha, en 8 explosiones. Y hubieron 550 heridos. Bueno, cuando yo hice la presentación solamente había 187 muertos. Con el tiempo pues se sumaron a unos 350 los muertos del Islam, y ellos lucharon también en el nombre de su Elohim, matando a cristianos, pensando que con cada cristiano muerto el reino de su deidad pues estará bien recibido en su reino. Estamos en verso 5. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan en las plazas, su aspecto es semejante a antorchas, como relámpago se lanzan. Si ustedes están observando las películas antiguas donde el Imperio Romano Católico envió ejércitos especialmente contra los bárbaros, entre comillas, llamados bárbaros, es decir, en el norte, en la Escandinavia, de Inglaterra para arriba, Suecia, Dinamarca, en todos esos países por donde llegaron, la forma
de ataque, la forma de el odio que tenían los sacerdotes, cómo obligaban a, a estas personas a convertirse a fuerza, y no solamente aquí, bueno, dejamos Europa, que ya muchos de los que escuchan nuestros audios viven por Sudamérica y todos conocen la actividad de las incursiones romano-católicas en los imperios del norte hasta el sur, los imperios de los indios que habían en aquellos tiempos, mayas, incas y bueno, muchos otros imperios que fueron destruidos por los ejércitos españoles, por la conquista del oro. Y en este contexto, pues la Iglesia romano-católica convirtieron a fuerza a todos los indígenas que vivían por aquella parte. Así que la gente tenía que elegir morir o convertirse al cristianismo. Verso 6. Se le da la voz a los bravos. En su marcha se entrechocan, se apresuran hacia la muralla y se preparan el parapeto. Bueno, preparación para la guerra. Descripciones. Verso 7. Las puertas que dan al río se abren y en el palacio cunde el pánico. Verso 7. La puerta que dan al río, la Nínive era una fortaleza rodeada por una zanja de agua bien defendida, y en el momento de la conquista pues las puertas estaban abiertas, dando libre acceso al enemigo para que entre. Lo mismo sucedió con la ciudad de Jerusalén, cuando Elohim entregó la ciudad, porque es obra de Elohim, en la mano del Imperio Romano. Durante varios tiempos, una puerta que con dificultad varias personas tenían que empujarla para cerrarla, pues por la mañana estaban abiertas de par en par y nadie sabía quién la abría o cómo se abría. Aún así, bueno, la puerta estaba dirigida, orientada hacia donde estaba el imperio romano, como dando a entender que Elohim de Israel pues entrega su propia ciudad en la mano de sus enemigos. Lo mismo sucedió en Nínive. Hubo cierta estrategia de parte del imperio babilónico para conquistar esta ciudad. Y de la misma forma, el imperio babilónico, la Babilonia, fue conquistada. También un río, o pasaba Eufrates, pasaba por medio de la ciudad, y el emperador de Media pues desvió el río, hizo un canal paralelo, desvió el río, entonces entró dentro de la fortaleza impenetrable de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo. También Nínive fue una de las 7 maravillas. Pasaron por debajo, el caudal, bueno, no caudal, por donde pasaba el río, ¿no? Por debajo de la muralla, y así entró, conquistó de noche la Babilonia. Igual se conquistó Nínive. Igual David, sus guerreros, cuando conquistaron Jebus, la fortaleza de los jebuseos, Salem, que más tarde la convirtió en Jerusalén, su ciudad, su capital, pues entraron por debajo, por una fuente de agua, y así entró en la ciudad y abrieron las puertas, pues conquistaron la ciudad. Es una estrategia bien usada en varias ocasiones en el pasado. Las puertas que dan al río se abren y en el palacio cunde el pánico. Claro, obviamente porque el enemigo ya entró dentro. El río también es un símbolo para las naciones, multitud, y es prácticamente la fuerza también. El río es un símbolo de la prosperidad, de la bendición. Se considera que uno es bendecido cuando tiene un río de agua, como era Nilo en Egipto, ¿no? Traía bastante riqueza, y también la navegación, todos los negocios se hacían por el río. También el Éufrates sirvió como símbolo de la grandeza, de la prosperidad, del poder del imperio babilónico. Y del mismo modo, el río también aparece que va a secar dentro de la 7ª plaga. El río va a secar para preparar el camino, en medio de eso, del Shalom, la libertad del pueblo de Israel, ¿no? De los que están cautivos y vuelven del occidente hacia el oriente. Vean Apocalipsis 16. Las puertas que dan al río se abren, es decir, hay acceso para el enemigo que entren a conquistar, y también acceso para los que están dentro a salir fuera, ¿vale? El poder
financiero, el poder que protege, que es el muro defensor natural de este imperio, pues ya no es un poder, no es algo, no hay una barrera, no hay una fortaleza, no hay quien las proteja, porque Elohim hará que las puertas, ¿vale?, quedan abiertas tanto para el enemigo, para los que están fuera, como para los que están dentro, que puedan salir el pueblo de Israel y que pueda entrar libremente el enemigo. Obviamente dentro habrá el pánico. Sabemos que la fuente principal de la economía de Asiria era el botín que obtenía de otras naciones conquistadas, ¿vale? Eso, para comparar Nínive con Roma, pueden aplicar perfectamente el hecho, ¿no?, que la fuente principal de la economía, del sustento de Roma, son el botín que obtuvo de otras naciones en su tiempo a lo largo de su poder, de su influencia. Los asirios robaban la comida de los inocentes para mantener sus lujosos niveles de vida, privando a otros para suplir sus excesos. Es lo que sucedió con los asirios, pues lo mismo sucedió con los romanos en tiempo de dominio. Obviamente ahora no, quizás no hacen así, no a la vista, porque ya no tienen la fuerza que tenía en el pasado, pero la venganza sigue pendiente, es decir, bueno, no digamos venganza, digamos la justicia por los actos, por lo que hicieron. La gente sufrió y la gente que sufrió necesita un justo juicio. Este acto para satisfacer el lujo de unos pocos es un pecado que provoca la ira del Elohim viviente. Cuando se menciona a los asirios, las imágenes de guerra y brutalidad son las primeras que vienen a la mente, ¿vale? Ustedes pueden mirar, comparar en la historia, indagar, no hay tiempo, no vamos a hacer una hora de historia porque nos vamos a demorar demasiado. Pero es así como se describen, que cuando se observan ellos, cuando se miran sus estaturas, su forma, su apariencia, solo se nota brutalidad, es lo que viene a la mente, a pesar de que su cultura prosperó por casi unos 2000 años, ¿vale? Y entendemos que hablamos de la misma forma como sobre la Iglesia romano-católica, que perduró por unos 2000 años. La cultura sí prosperó hasta la fecha, pero cuando se compara con las imágenes como se presentaba esta iglesia, sus dirigentes en el pasado, el miedo infundía desde el más pobre hasta el más rico, ¿vale? Creo que un Henry II, no recuerdo cuál Henry, vino para pedir perdón al Papa con las piernas en la nieve, sin botas, sin nada, en forma de humildad, y el Papa lo tuvo allá, un rey, ¿vale? Lo tuvo 2 días esperando en el invierno, sin calzados en sus pies, como forma de arrepentimiento, ¿vale? Bueno, hay muchas en la historia, hay demasiadas, no vamos a hacer historia de las maldades de Roma, porque sería un tiempo sin fin. Es sugestiva la comparación histórica entre el imperio asirio y el capital, con capital en Nínive, y el imperio cristiano con la capital en Roma. Y dado que el origen de Nínive se remonta en los mismos días de Nimrod, pueden ver en Génesis capítulo 10, versos 10 al 11, ¿vale? Tanto Nínive como Roma comparten la misma raíz del culto engendrado en la época después de la Torre de Babel. El culto triunitario, que en la época bíblica era conocido bajo los nombres de Nimrod como padre, bajo Baal como Baal también, Semiramis como la reina del cielo, o como está en el cristianismo, el Espíritu Santo misterioso. El Espíritu Santo y la paloma blanca son 2 de los símbolos o los títulos preferidos de Semiramis en la cultura pasada. Y Tamuz era el hijo de Semiramis, el dicho salvador del mundo. No sé si les suena conocido estas comparaciones, porque si observan el cristianismo, la fe cristiana, pueden darse cuenta quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de dónde María, no, Miriam es el nombre hebreo de la madre de Yeshua, María, quien es considerada la reina de los cielos, ¿vale? Es la misma Semiramis, y ella aparece con su bebé Jesucito en sus brazos, que en realidad
no es más que el mismo Tammuz. Y la madre con sus bebés en sus brazos lo puede encontrar en todos los cultos del mundo, independiente del tiempo, de la época, de la cultura, de la religión. Todas tienen la misma raíz de la fe engendrada en Babel. Y es lo mismo que había en Babilonia. Entre todas las ciudades que prosperaron en el antiguo cercano oriente, pocos pueden igualar la opulencia, la ostentación de Nínive, la capital del imperio asirio durante gran parte hasta el siglo VII antes de nuestra era, hasta el año 700. Durante este tiempo se hizo conocido por sus poderosas ciudades, grandes palacios, hermosos jardines e incluso tenían parques zoológicos, imagínense. De hecho, la belleza de Nínive, especialmente sus jardines, impresionó tanto a los escritores, antiguos historiadores, postreros, que designaron sus jardines como una de las 7 maravillas del mundo, excepto que, por desgracia, para la memoria de Nínive, la ubicación fue colocada en Babilonia. Lo que rastrea la historia, los que rastrean la historia de casi unos 2000 años del imperio cristiano, pueden seguir la comparación entre antigua Nínive y la capital del imperio cristiano, Roma o Vaticano, ¿no? Junto a sus edificios, no solamente edificios en Roma, sino edificios imposantes que los tienen por todas partes por donde se extendió su área de influencia imperial. Es conocido que Roma detiene casi un cuarto del territorio de España por medio de las posesiones de sus edificios. Y yo que vivo aquí, a veces trabajando por Madrid, me maravillo de qué grandes, bueno, no sé qué hacen ahora, no sé si son de utilidad, pero son palacios enormes, superficies de tierra construida de ladrillo, de adobe, y bastante. Cada barrio tiene una catedral casi. Aquí es imponente. Aunque en la sociedad actual ya no se revela el dominio romano en esta multitud de países por donde se extendió, las propiedades romanas siguen impresionando el mundo, pero sobre todo la capital de este imperio sigue con fama más ser ella misma un país dentro de un otro país, en Roma. Roma es capital de Italia, pero también en Roma hay un territorio llamado la Ciudad del Vaticano o la Santa Sede, que por sí misma es un país, ¿no? Es oficialmente reconocido como un territorio propio. El Vaticano es la capital de un imperio universal dentro de otro país que en tiempos antiguos le pertenecía como dominio imperial. Cuando Nínive estaba en su apogeo, controlaba un imperio que abarcaba desde el Egipto, Anatolia, Mesopotamia, hasta parte de Irán. Roma estuvo en su apogeo durante unos 1200 años. Su poder se extendió hacia todos los continentes, exactamente como pudo extenderse Nínive. Nínive se perdió durante siglos, solo siendo mencionadas en fragmentos por los historiadores griegos clásicos, pero los métodos arqueológicos modernos fueron capaces de traer la ciudad perdida de vuelta a la vida en el siglo XIX, cuando empezaron excavaciones y revelar historias sobre esta ciudad. El Imperio Romano perdió su influencia en los días del Papa Pío VI. En 1796, Francia revolucionaria envió a Italia su estrella militar, el general Bonaparte, que no solo derrotó el ejército austriaco en Lombardía, sino que proclamó la República Cisalpina en Milán. A continuación, atacó los estados de la Iglesia, despreciando ocupar militarmente Roma. Poca cosa para Bonaparte, ¿no? Pío VI fue obligado a firmar el humillante Tratado de Tolentino, que aparte de concesiones territoriales, le hizo entregar a Francia 30 millones de escudos, monedas antiguas que tenía entonces, y 100 obras de arte escogidas. También 400 valiosos manuscritos del Vaticano. Sabemos que el Vaticano contiene muchos manuscritos, precisamente alguna Torá, no sé si la menorá antigua que estaba
que los romanos cogieron de Jerusalén, quizás ellos lo tienen, pero son reliquias que ellos guardan en su posesión. Esperamos el momento del juicio contra Roma y quizás recuperemos lo que es nuestro. La velocidad del directorio francés no se conformó con esquilmar al Papa. Quería una república en Roma y envió al hermano de Bonaparte, el que luego sería rey José de España. Él se vino como embajador en la Santa Sede en Roma, y aunque su misión era provocar la revolución, ¿vale? Eso vino encubiertamente con deseos de provocar, al estilo Sansón, ¿no? Que buscó una estrategia para empezar la guerra contra los filisteos. Lo mismo que ocurre con el sionismo, hoy mismo con el imperio, con el Estado sionista en Jerusalén, en Israel. Será usado como instrumento para provocar, ¿no? para provocar la caída de todos los enemigos de Israel, entrando en guerra. ¿Qué sucedió con este? Con el hermano de Napoleón, que vino como embajador en Roma. Pues la agitación se extendió por la capital papal, y en un disturbio las tropas pontificales mataron a un militar que estaban a servicio de José Bonaparte. Y esto fue la excusa perfecta para que un ejército al mando del general Berthier ocupase Roma y proclamase la República Romana. Entonces, en aquel momento, la Italia ya se fue rota debajo de la autoridad romana católica, y la República Romana fue declarada independiente. En la madrugada de 20 de febrero de 1798, el Papa Pío VI, tenía unos 80 años más o menos en aquel tiempo, fue sacado de Roma en una carroza y emprendió un peregrinaje por varias partes de Italia hasta terminar en Francia. Llegó a Valencey-sur-Rhône al año siguiente en una muy mala condición de salud. Falleció en el 29 de agosto en el exilio francés. Se le negó un entierro cristiano y su defunción fue registrada, en el papel de defunción: fallecido el ciudadano Bracci, que ejercía la profesión de pontífice. Los periódicos europeos dieron la noticia de que la muerte, que murió el Papa Pío VI y último, especificaron en aquel momento. Pues la historia demostró lo equivocado que estaban. El Papa sobrevivió hasta ahora, como bien sabemos, pero lo que sí es cierto es que Papa Pío VI fue el último Papa mártir, porque desde aquel momento la autoridad imperial de Roma cesó, como sucedió con la ciudad de Nínive, ¿no? Perdió su dominio, su influencia, su poder. El Estado romano católico sobrevivió y fue declarado independiente con el pacto del Tratado de Letrán en el 11 de febrero de 1929, cuando se proporcionó el reconocimiento mutuo entre el entonces Reino de Italia y la Santa Sede. El pacto fue negociado entre el cardenal y el secretario del Estado Pietro Gasparri en nombre de la Santa Sede y Benito Mussolini. Quizás este nombre le suena más conocido a muchos, porque era el líder fascista y el primer ministro italiano. Fue un negocio en los días de Hitler, todo una estrategia política. El tratado estableció lo siguiente: reconocer la independencia y soberanía de la Santa Sede y la Ciudad de Vaticano. Un concordo a fin de definir las relaciones civiles y religiosas entre el gobierno y la Iglesia en Italia. Esta Iglesia, a la cual se resumió en Iglesia libre en Estado libre. Y una convención financiera que proporcionara a la Santa Sede una compensación por sus pérdidas en 1870. Le pagaba el gobierno de Italia una compensación. A pesar de que el imperio asirio se derrumbó, Nínive siguió funcionando como una ciudad importante por varios siglos. Igual Roma sigue siendo funcionando como una ciudad dentro de una otra ciudad, pero ya no tiene el poder y la influencia
del pasado. Aún así, queda una justicia pendiente de parte del Elohim de Israel en contra de su pueblo. ¿Por qué? Porque esta iglesia en tiempos antiguos dañaron la línea de los ojos de Elohim, es decir, el tesoro más preciado del Elohim. Trataron mal a los hijos del Elohim de Israel, aunque eran hijos que deberían recibir su castigo, aún así tenían que ser castigados por el Elohim de Israel. No tenían que esta nación se apoderen del pueblo de Israel y tengan en dominio sus propiedades. Lo que sucedió aquí en España es evidente, muchos conocemos el trato donde la Iglesia Romano-Católica, pues en este mismo instante está adueñada de muchas posesiones que en tiempos, hace 400 años, pertenecían al pueblo judío. Verso 9, bueno, estamos en el verso 8. Nahum capítulo 2, verso 8. La belleza es deportada, arrancada, sus siervas gimen como gemido de palomas y se golpean el corazón. A veces pueden ver alguna feligresa cristiana católica cuando cae en alguno de sus ídolos que le llevan en sus carrozas, pues están llorando y de misma forma gimiendo, golpeándose en el pecho. La belleza es deportada, arrancada, sus siervas gimen, porque aún así, aunque el Elohim de Israel claramente y estos servidores sabrán que vienen de parte del Elohim de Israel este juicio contra Roma, ellos llorarán para su propia iglesia, la madre de muchos. Igual como sucedió con los filisteos cuando llevaron la arca de la alianza del pueblo de Israel, y a causa de esta alianza el pueblo filisteo sufrían plagas, llagas, enfermedades, y sus instructores le explicaron, eso viene a causa del Elohim de Israel. ¿Qué hicieron? Bueno, curaron sus heridas, se libraron de la arca de la alianza y siguieron con su culto. Es decir, en medio de las plagas, si ustedes leen Apocalipsis 17, van a ver que la gente, en lugar de dar gloria y reconocer la soberanía y el poder del Elohim de Israel, ¿qué hacían? Maldecían su nombre y seguían invocando, llorando por sus deidades. Es lo que se describe aquí, la actitud de esta gente que no comparte nada, que en su espíritu no hay posibilidad alguna de que sean salvados. Pueden ser personas sinceras en su alma, pero cada uno adora a su deidad. En este caso estarán llorando por la destrucción de sus iglesias, como pueden ver con la destrucción de la Catedral de Notre Dame, aquí enseguida, porque es la madre de la iglesia, un símbolo de las autoridades imperiales, de las construcciones maravillosas de este imperio, construcción que fueron hechas con el dinero saqueado de quién sabe qué otros pueblos por reino del norte, y trabajadores que trabajaron no por un buen pago, ¿no? Construyeron a cuesta de otras vidas, de otras personas, sus catedrales. Hoy mismo, cuando esta está en ruina porque fue quemada, recogieron 700 millones de euros en un par de días para su reconstrucción. Pues las escrituras nos dicen aquí claramente, será extirpada totalmente, ¿vale? Las puertas que dan al río, ese verso 7, se abrirán, los palacios quedarán sin defensa, la belleza será deportada, es decir, todos los escudos, los adornos, las cosas de oro que tiene por dentro, arrancadas, ¿va? Verso 9, Nínive es como una alberca cuyas aguas se van, ¿no? Las aguas se van porque el agua es símbolo de las naciones que tienen bajo su control, y en el momento cuando las puertas están abiertas, es decir, no hay más defensa, no hay quien las pueda recoger, se perderán sus servidores. Deteneos, pero nadie se vuelve. Es el poder, la influencia que está perdiendo hoy mismo, ya que muchos de los que vuelven a las raíces hebreas pertenecieron al imperio cristiano. No hay puertas quien pueda cerrar a estas almas, a estas ovejas, que sigan manteniendo presas dentro de este imperio. Hoy las puertas están abiertas, los que tienen que salir saldrán,
tienen tiempo para salir, como dijo Yeshua. Se le dio una señal a los que estaban en Jerusalén y cuando vieron la señal salieron fuera. ¿Vale? Hoy mismo tenemos la señal que vemos que la higuera floreció, también produjo frutos, ya tiene ramales, no solamente flores, tienen frutos. Por lo tanto, todas las señales que Elohim de Israel dio a su pueblo sobre el monte de la restauración las estamos viendo. Ya tenemos esa señal, las puertas están abiertas, todos están invitados a salir, nadie puede impedir a nadie. Hay pocas ocasiones, circunstancias donde uno está todavía encadenado para no abandonar dichas religiones. Nadie se vuelve, porque el que vuelve al Elohim de Israel vuelve porque pertenece al pueblo hebreo, no se detendrá para seguir en medio de una nación dedicada a ser destruida. Bueno, no la nación, sino el culto imperial será destruido. La nación, pues habrá quien sobrevivirá. Nahum capítulo 2, verso 10, saquead la plata, se da el orden a los que serán conquistadores. Saquead el oro. También nosotros cuando vamos a salir de entre todas las naciones por donde vamos a estar esparcidos, vamos a salir al estilo del pueblo de hebreo cautivo en Egipto, porque Elohim obrará de la misma manera. Y si yo miro la forma como él obró, pues cuando los ejércitos de Israel abandonaron la tierra de Egipto, salieron ricos. Por lo tanto, no vamos a salir de manos cruzadas sin nada, con las manos en el bolsillo, sino exactamente como salieron en Egipto. Dieron el mandato a Moisés: vayan a los vecinos, pedid oro, plata, vestidura, lo que les da la gana. Y eso será la riqueza con razón será la nueva Jerusalén de oro. Verso 10. Saquear la plata, saquear el oro. Es un tesoro que no tiene fin. No sabemos todas las posesiones. Roma es un imperio, tiene demasiado. El tesoro de los cruzados, nadie sabe. Muchas veces, hay muchas películas, nadie sabe por dónde está. Gravido de todas las objetos preciosas, dice el verso 10. Verso 11. Destrozo, saqueo, devastación, corazones que se desuelven y rodillas que vacilan, y estremecimiento en todos los lomos y todos los rostros que mudan de color, es decir, cambian, palidece, ¿no? Como se describe. Es un típico lenguaje hebreo del espanto, del agobio, del estrés, del pánico, que todas las guerras, la destrucción, el saqueo, el fuego, lo que hay, un momento de destrucción, todo lo que trae en una guerra en esas circunstancias es como se describe, en pocas palabras. En las películas a veces se expresan un poquito de esas características, de este sufrimiento, ¿no? Traten de imaginarse un poquito, si no, pues lo van a vivir, lo van a ver en todas partes, independiente de las naciones donde estamos, porque independiente en donde estamos, las raíces de este imperio, ¿no?, extendió sus raíces por todas partes. Verso 12. ¿Dónde está el cubil de los leones? La cueva de los leoncillos. ¿A dónde iba el león a llevar la cría del león sin que nadie le inquietase? El león dilaceraba para sus cachorros, estrangulaba para sus leones, llenaba sus presas, sus escondrijos, y de rapiñas sus cubiles. Estoy citando de la edición Corona de Jerusalén. Si a alguno le parece un poquito rara esta la edición. Bueno, son formas de expresarse. El mensaje es el mismo, quizás las palabras son diferentes. Es una forma de describir la autoridad y el poder del Imperio Romano Católico en tiempos pasados, donde era el león, ¿no? Tenían autoridad en todas partes y toda Europa temblaba a su palabra. Lo que mandaba a Roma pues era ley para todas partes donde habían reinos católicos. Y por donde no habían reinos católicos, el Imperio Católico enviaba a los ejércitos de los reyes católicos para conquistar, despojar los botines, y no había nadie quien pueda ponerse en su contra. En ciertas películas se revelan que ciertas naciones del norte pues lograron
retener el avance de la Iglesia romano-católica, destruyendo ciertos imperios, pero siempre por milagro los sacerdotes, los cardinales se liberan, se escapan. Y a veces son preguntados, ¿qué hacemos ahora? La respuesta viene, no pasa nada, vamos a enviar otro ejército, ¿no? Es lo que sucedió dentro de, en la historia, y Roma, tarde o temprano, se apoderó hasta el confines de la tierra de todo lo que se llamaban bárbaros. Y muchas veces en las películas se revela que el cristiano que venía en el nombre de JC, en el nombre de Jesús, tengo que nombrarlo para que sepa quién es JC, el Jesús, el Cristo, ¿no? El falso Cristo, de hecho, falso Mesías, falso Mashiach, iban con odio, con fuerza, apoderarse de los demás, bautizándolos a la fuerza, mientras los demás se presentaban mucho más con corazón más humilde, aunque ellos adoraban al árbol, a la deidad que, de la naturaleza, a Hera, bueno, con su nombre de allá, ese es el nombre griego que yo lo mencioné, la madre, que es el mismo título de Semiramis, solamente que los cristianos le llaman María, pero adoran la misma deidad, la madre de la fertilidad, la madre de la vida, la reina de los cielos. Y en muchas películas presentan a esos bárbaros con más corazón y mejores de alma y con más misericordia para hacia sus propios enemigos que los mismos cristianos que vinieron a conquistarlos y a la fuerza convertirlos a la Trinidad y a la cruz. Y si no se convertían, los mataban con la cruz. No, bueno. Hay muchas películas donde se describen el horror, el terror, ¿no? de esa fuerza del león que estrangulaba para sus leoncillos para que ellas puedan vivir, sus cardenales puedan vivir, construir fortalezas y palacios por España, por todos los países por donde tenían influencia. Hay palacios y palacios construidos a fuerza con lo que cosechaba, con el botín que cosechaban de las tierras que conquistaban. Verso 14, el último verso. Aquí estoy contra ti, viene palabra de Elohim de Israel, Adonai Zebaot, Elohim de los ejércitos. Encenderé en humadera tus carros, y la espada devorará a tus leoncillos. Suprimiré de la tierra tu presa, y no se oirá más la voz de sus mensajeros. ¿Vale? Volvemos a verso 1 que dice, ha sido extirpado totalmente, es lo que sucederá, el destino, el final que tiene sobre este imperio católico. Una última cita que voy a leer, lo presenté en otro contexto profético, pero lo voy a citar aquí de nuevo. Isaías 49, vamos a leer 3 versos. Es una pregunta que salen porque este leoncillo es el león, el símbolo de fuerza, del poder, de dominio, que todavía sigue en vigor, sigue vigente, aunque ya no tiene tanta fuerza, pero sigue activo. Sale una pregunta y dice, ¿se arrebata o se puede arrebatir al valiente la presa? ¿O se escapa el prisionero del guerrero? ¿No? Es la pregunta que se le hace. ¿Es posible que ocurra esta cosa? Porque el que tiene preso es Roma, el poderoso, el guerrero es Roma, y el pueblo de Israel y sus súbditos son sus presos, y hay una justicia contra este. Pero ¿quién se puede levantar contra un poderoso guerrero, contra un valiente que tiene bajo su control a otros? ¿Quién se puede? Pues sí, dice Adonai, Isaías 49, verso 25, pues sí, así dice Adonai, al valiente se le quitará el prisionero y la presa del guerrero se le escapará. ¿Vale? Paraos, pero no había quien los pare, dice el verso 9, deteneos, pero nadie se vuelve. Cuando las puertas se abren, las cadenas de los encarcelados pues se liberan. Así dice Adonai, al valiente se le quitará el prisionero y la presa del guerrero se le escapará. Con tus litigantes yo litigaré. ¿Vale? Entendemos porque Elohim tiene un juicio pendiente contra esos cazadores, esos leones que cazaron al pueblo de Israel, y no solamente, sino a todas las naciones. Y a tus hijos yo salvaré,
dice al pueblo de Israel: con tus litigantes yo litigaré, yo tendré que ver con ellos, y a tus hijos yo salvaré. Es la promesa que viene de parte de Elohim, de aquí las buenas nuevas. Lo vimos en el verso 1, Nahum capítulo 2, verso 1, pero también lo vemos en Isaías 49 como complemento, ¿no? Yo salvaré, litigaré con tus enemigos, salvaré a tus hijos. Y verso 26, Isaías 49 dice: haré comer a tus opresores su propia carne, como con vino nuevo. Con su sangre se embriagarán, y sabrá todo el mundo que yo, Adonai, soy el que te salva y el que te rescata, el fuerte de Jacob. Todo el mundo sabrá, no será una acción terrorista por aquí, que porque el Estado Islámico puso una bomba a ciertas iglesias católicas en su día de Pascua, es decir, en su día de Cuaresma. Cuaresma es la festividad donde Semiramis guardó un lloro por 40 días. De aquí Cuaresma, la festividad de Cuaresma, o Easter. De aquí viene el nombre de Pascua, nada que ver con Pesaj hebreo, ¿vale? El Easter, la Pascua o la Cuaresma tiene que ver con la festividad, con el culto de Semiramis para la muerte de su hijo Tamuz. Esa es la festividad del Pascua cristiana. Y todo el mundo sabrá, bueno, cuando Elohim de Israel mandará su juicio, el mundo sabrá que viene del parte de Elohim de Israel como justicia por lo que este imperio, en este caso concreto, hizo contra el pueblo de Israel en tiempos pasados. No sabemos en tiempo presente, no tenemos, por lo menos yo no tengo referencia, excepto el hecho que Roma Católica también está reclamando su trozo de tarta sobre la tierra de Israel. Fue uno de los países que no aprobaron el Estado de Israel, no aprobaron la capital de Israel, y reclama su derecho como porción sobre Jerusalén. Bueno, se le dará el juicio a este lobo, a este ladrón, que quieren apoderarse de algo que no es suyo, pero todos reclaman este país. Bueno, hermanos, amigos, hermanas, los que me escuchan, los que leen, los que compartimos, espero que el tiempo pruebe si este mensaje se cumplirá así, si es una interpretación mía o es un mensaje de parte del Elohim de Israel revelando el juicio que habrá de hacer en contra de esta iglesia, madre de iglesias. Espero que sea de bendición para todos los que escuchan y que Él se haga su voluntad. Por nuestra parte no tenemos, personalmente no tengo nada contra los cristianos, pero hay un juicio pendiente contra el espíritu del cristianismo. Mi deseo es que todo lo que escuchan puedan convertirse, puedan aprovechar, puedan volver hacia Elohim de Israel, cambiar el rumbo de su destino. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Elohim de Israel, les llamamos que busquen la fe hebrea, les llamamos que tratan de conocer la voluntad del Elohim de Israel, el plan del diseño de la restauración, para que no reciba la destrucción que es inevitablemente vendrá sobre todo lo que es raíz del pecado. Y de ningún modo le recomendamos que se ponga o que se vuelva en contra del pueblo de Israel, independiente por donde un israelita está. Mejor que uno que sea negativo o que sea en contra, neutro, que en contra de Israel. Mejor que uno sea neutro, que no se meta, que no se involucre, porque Elohim de Israel hará justicia a favor de su hijo, y todo el que será enemigo de Israel será completamente destruido. ¿Vale? Es un mensaje duro de juicio, no hay amor, no hay paz, no hay tolerancia, pero espero que entiendan. La justicia se hará. ¿Vale? Elohim de Israel es un Elohim justo, también misericordioso. ¿Vale? Hay misericordia para los que escuchan, para los que entran, para los que se ponen bajo el escudo del fuerte de Jacob, porque la promesa es clara: Él salvará, Él rescatará al que está bajo su protección. Desde España les transmitimos, les deseamos bendición para todos los que hacen del Elohim de Israel su roca, su fortaleza y su defensor. Shalom.